Solo hemos necesitado un mes y unos 26 días para que todos los agentes libres restringidos de este verano, al menos los importantes, hayan llegado a un acuerdo con sus equipos o hayan cambiado de equipo. Y es que PJ Washington ha renovado con los Charlotte Hornets. Y con eso creo que ya podemos hablar del verano de Charlotte, porque esto de hecho mejora bastante su situación. El contrato que han conseguido firmar con PJ Washington es muy positivo. En base a todo lo que he visto, Washington ha firmado un contrato de 3 años y 48 millones de dólares para quedarse en Charlotte. Son 15,5 millones de dólares garantizados planos al año y medio millón de dólares extra en bonuses, o sea, un contrato plano de 16 millones. No hay opción del jugador ni del equipo en el tercer año, o sea que son 3 años de PJ Washington cobrando 16 millones de dólares. Y con esto, creo que ya es el momento de hablar de eso, de los Charlotte Hornets, de cuál es la situación, qué espero de ellos de cara al próximo año. Recordemos que también está ahí Miles Bridges, que es algo que no me encanta tratar, pero toca hablar de ello, ¿no? Y nada, por supuesto, si estáis aquí, soy Denis, suscribiros, like, esas cosas. Vamos a hablar de los Charlotte Hornets. Y empezamos hablando en concreto del caso de PJ Washington. Creo que soy una persona bastante positiva con PJ Washington. Sospecho que mi percepción de él como jugador es superior a la de la mayoría. Creo que el contrato es muy bueno. De hecho, yo esperaba que PJ Washington presionase por un poquillo más, pero entiendo el punto al que han llegado. O sea, entiendo que hayan llegado a un acuerdo en este equilibrio, ¿no? PJ Washington, como jugador que había sido seleccionado en la lotería del draft, tenía la opción de tomar su qualifying offer este año y era de unos 8,5 millones de dólares. O sea que, o bien PJ Washington conseguía un contrato que realmente le valiese la pena por parte de los Hornets, ya sea mediante Sign and Trade o quedándose en Charlotte, o podía tomar esa opción de 8,5 millones de dólares y en el verano de 2024 ser agente libre sin restricciones y probablemente conseguir más dinero. El contrato, que parece ser que quería PJ Washington, rondaba los 20 millones de dólares por año. A mí me parece que es un jugador que se merece un salario de unos 18 millones de dólares por año y ha firmado por 16. Y sí, PJ Washington ha firmado por menos de lo que parecía. Sospecho que no está encantado con las negociaciones en Charlotte, así que una vez finalice este contrato, si no es intercambiado, me sorprendería que se quedara en Charlotte, a menos que realmente le paguen mucho. Pero al final, frente a la opción de cobrar 8,5 millones de dólares este año y el año que viene intentar recuperarlos, pues básicamente 7,5 millones de dólares de menos que ha ganado en su próximo contrato durante los siguientes 2 años, básicamente, porque uno de los 3 años de contrato ya habría pasado. A nivel económico, este punto intermedio tenía sentido para PJ Washington. Se ha asegurado casi 50 millones de dólares y dentro de 3 años, cuando tenga 28 años y esté en su prime absoluta, volverá a ser agente libre y probablemente pueda aspirar a ganar bastante más dinero. Y para los Hornets, retienen uno de sus mejores jugadores, a un titular, un jugador que puede jugar de 4 o de 5, que ha mejorado mucho a nivel de versatilidad posicional, ha mejorado un poco como creador con el balón en las manos, es un tirador de 3 competente, no excelente, pero competente, y es un jugador muy infravalorado a nivel defensivo. Y estos Hornets, no lo parece, fueron un desastre el año pasado, pero con el entrenador actual que tienen, lo que buscan sobre todo es jugar un baloncesto muy fundamental, pocos errores en defensa, ir a por el rebote, no perder balones en ataque, ese tipo de cosas básicamente. Y PJ Washington ayuda mucho a limpiar esos errores defensivos y a mantener un equipo realmente coherente. Creo que el suelo de este equipo es mucho más alto con PJ Washington que si hubiera tomado la qualifying offer, tuvieran presiones, lo tuvieran que perder en un año. La situación es mejor para Charlotte ahora. Le han pagado un máximo a la Melo Ball y lo tienen atado durante los próximos 6 años. Tiene a PJ Washington por 3 años. Acaban de seleccionar con el pick número 2 a Brandon Miller. Todos sabéis cuál es mi opinión sobre eso. Para mí Scoot Henderson es un prospecto mucho mejor, pero Brandon Miller encaja mejor en la plantilla. Y los Hornets fueron un desastre el año pasado, por algo consiguieron el segundo pick del draft, pero apenas tuvieron a la Melo Ball, estuvo muy lesionado. Tiene un equipo más reforzado. Vuelve Miles Bridges, que independientemente de que sea una persona horrible fuera del campo, es un buen jugador. Y Charlotte este año va a competir por el play-in, va a ser un equipo bueno, tal vez puedan competir por playoffs, eso me parece muy optimista, pero creo que es uno de esos equipos que va a dar un salto superior a lo que se espera. ¿Por qué? Porque con salud, buenos fundamentos, un entrenador que no va a convertir a un equipo como Charlotte en un candidato a nada, pero sí un entrenador que ayuda a elevar el suelo, los Hornets es probable que sean bastante competitivos. Y bueno, ya habéis visto los stats de PJ Washington, pero eso es un jugador que al final no llama tanto la atención, pero este último año promedió casi 16 puntos y 5 rebotes por partido con buena defensa y siendo capaz de anotar sus triples. Eso es calibre de titular y es un jugador que cobra tal vez un poco menos de 20 millones de dólares. Su salario es un salario más que justo. Y vamos ahora a ver la plantilla. Dejo de tapar aquí a Mark Williams. No tengo muy claro cómo van a jugar los Charlotte Hornets, pero de entrada, bueno, aquí estamos tapando a Kai Jones. Pero la plantilla de los Hornets, una vez ha renovado a PJ Washington, está completa. Tienen 15 jugadores bajo contrato. De hecho, tienen a 16. Está también Kobe Simmons, que tiene un contrato no garantizado y supongo que será cortado para hacer cuadrar todo esto. Todavía tienen los derechos como agente libre de Kelly Oubre Jr., que no va a volver a Charlotte, obviamente, pero a estas alturas me sorprendería, pero si surgiera un Sign and Trade, tienen la posibilidad
de facilitarlo y conseguir algo, no creo que Kelly Oubre Jr. se irá a algún lado por la mínima. Pero esta es la plantilla de los Hornets y es una plantilla joven que ha sumado varios jugadores en este draft que debería ser mucho más competitiva y que al mismo tiempo es un poco rara de gestionar. Por cierto, sí, aquí tenéis a Miles Bridges, no quiero olvidarme de la realidad, recordemos que es una persona que le pegó a su pareja delante de sus hijos y que fue condenado a 3 años de prisión y está jugando a la NBA. Y precisamente sobre el caso de Miles Bridges, he estado pensando mucho en cómo va a funcionar este quinteto. No creo que de entrada salga como titular. Para mí, P.J. Washington se merece estar por encima de él porque jugó el año pasado básicamente. Brandon Miller acaba de ser seleccionado con el pick número 2 del draft. Y a menos que quieran jugar con Mark Williams de suplente y P.J. Washington saliendo como pivot titular y Miles Bridges de ala pivot titular, al menos en un comienzo creo que Bridges saldrá con la segunda unidad. El problema de este grupo es que con LaMelo Ball y Terry Rozier tienen una flaqueza defensiva considerable. Tal vez consiga mover a Terry Rozier a la segunda unidad, que juegue como sexto hombre. Puedan jugar con un equipo muy alto poniendo a Brandon Miller de 2 tal vez, y en ese caso puede que Miles Bridges sea el alero titular. Pero el equipo tiene talento, tiene suficiente talento ofensivo entre LaMelo Ball, Terry Rozier y Miles Bridges y Gordon Hayward. Y a nivel defensivo, Mark Williams es un pivot que el año pasado apenas tuvo oportunidades, pero cuando empezó a jugar puso números. De hecho, acabó la temporada promediando 9 puntos y 7 rebotes por partido y un tapón jugando poco. Y esta próxima temporada espero que Mark Williams sea un buen pivot, un buen ancla defensiva, un buen finalizador interior, que con LaMelo Ball cerca va a tener muchas facilidades. Y aparte de eso tienen un equipo grande, muy grande entre Brandon Miller y P.J. Washington, especialmente si sientan a Terry Rozier y ponen un jugador como Cody Martin o como decía antes, tal vez Brandon Miller de escolta. La segunda unidad flojea. La pérdida de Dennis Smith Jr. y el cambiarlo por Frank Ntilikina no ayuda. Nick Smith Jr. fue un desastre en Summer League. Es un proyecto, un pick de finales de primera ronda que tal vez a largo plazo sea un buen jugador, pero a día de hoy no aporta nada. El caso de James Bouknight es similar. Bryce McGowens es un jugador con mucho talento ofensivo, pero muy delgado y que tiene mucho que trabajar. Puede que acabe siendo alguien interesante, tampoco esperaría mucho de él. JT Thor es otro proyecto y Kai Jones es otro proyecto que no sé si llegará nunca. O sea que hay una columna aquí de 5 jugadores de la que yo no esperaría nada, pero tras eso, la rotación de 10 jugadores es sólida, exceptuando Frank Ntilikina. Hay jugadores productivos, jugadores con experiencia, jugadores con techos muy altos como Brandon Miller, que de verdad promete como un muy buen triplista, un jugador versátil en defensa, alguien que trabaja duro. Simplemente no creo que vaya a ser tan bueno como Scoot Henderson. Y tienen eso, una segunda unidad con Gordon Hayward, que no suele estar sano, pero cuando está sano ayuda, aporta y es un jugador todavía bueno, cuyo contrato se termina, y con esos 31 millones de dólares de salario finalizando, tal vez podrían intercambiarlo, intentar sacar algo por él o convertirlo en un par de contratos menores y sacar algo de valor. Eso es una posibilidad también. Cody Martin es un buen jugador que estuvo muy tocado la temporada pasada, pero recordemos que hasta este último año Cody era el hermano bueno. Caleb Martin, el jugador de los Miami Heat, era peor que su hermano y tienen contratos similares a día de hoy. Creo que Caleb lo ha superado y es probable que sea mejor esta próxima temporada, pero Cody Martin es un buen jugador, útil en defensa, que cumple su función, capaz de jugar de escolta o de alero. Este equipo es más profundo de lo que puede parecer y tiene sobre todo bastantes herramientas defensivas. LaMelo Ball no defiende nada, desde luego, pero si está sano, él por sí mismo es una ofensiva, es capaz de crear muchísimo y es un jugador realmente dinámico. Y yo tengo expectativas bastante altas para estos Charlotte Hornets. Creo que van a ser divertidos, creo que va a haber partidos en los que sea un completo desastre, LaMelo Ball se descontrole y no consigan gran cosa, pero también creo que va a haber partidos competitivos, creo que van a rozar como mínimo el play-in, y dependiendo un poco de cómo se tercie el... Vamos a poner esta cámara. Dependiendo un poco de cómo se tercie la temporada, si tiene un poco de suerte, si algún equipo tiene mala suerte con las lesiones, si alguien como James Bouknight o JT Thor o Bryce McGowens decide aprender a jugar o ser capaz de producir este año, tampoco quiero pasarme, es un equipo que tiene bastantes recursos, la verdad. Nadie está hablando de los Charlotte Hornets, llevan años de mediocridad, lo sabemos todos, pero tienen talento que van a perder porque, bueno, dentro de un año Miles Bridges se irá a otro lado después de todo lo que ha ocurrido, y casi mejor, porque ya Brandon Miller llega con una mochila legal, no hace falta combinarlo con Miles Bridges. Gordon Hayward finaliza contrato y es un jugador bastante mayor. Hay como un relevo generacional ahí, incluso con Terry Rozier, que todavía es relativamente joven, pero es mayor que el resto y por su tamaño y versatilidad defensiva tal vez no encaje del todo, pero el núcleo de LaMelo, Brandon Miller, P.J. Washington, Mark Williams y un par de los jugadores jóvenes del draft, de los drafts recientes, es un núcleo bastante interesante. No tengo unas expectativas altísimas, pero Charlotte va a ser mejor que Detroit, posiblemente. Puede que estén a la altura de los Magic, van a estar por encima de los Wizards. No es imposible que como mínimo aspiren al play-in.
luego tampoco me parecería sorprendente que acaben de 13º en el este. Nunca se sabe con este equipo. Y sobre todo con la Melo Ball, que su primera temporada y su última temporada no jugó mucho. Su segundo año sí que se mantuvo sano. Pero si la salud no le respeta, sin la Melo Ball este equipo va a tener muchos problemas en ataque. Y nada, con esto ya he hablado 10 minutos sobre los Charlotte Hornets, creo que es suficiente. Muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí. Si os habéis quedado hasta aquí y no estáis suscritos al canal, por favor hacedlo, que ayuda muchísimo. Dadle al like, acordaros de comentar debajo qué os parece el contrato de P.J. Washington, qué creéis que pueden llegar a conseguir los Charlotte Hornets. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.